Desde que se realiza la plantación hasta que el olivar entra en producción aproximadamente a los 2 años de la plantación, según fechas de plantación y tamaños de la planta, es necesario realizar algunas labores de guiado y mantenimiento de la explotación, que si bien no son difíciles, sí es necesario conocerlas para maximizar el rendimiento futuro. Estamos con Ángel Hostos, un especialista en el manejo y en el guiado de olivo en seto. Hoy nos va a hablar sobre los cuidados y sobre qué se debe de tener en cuenta desde la plantación hasta la producción en esos 2 primeros años, qué debemos de tener en cuenta. Bien, tenemos la plantación hecha, Ángel, y ¿cuál sería la primera decisión a tomar? ¿Qué debemos plantearnos? Bueno, en primer lugar, la primera decisión que hay que tomar es la formación que le vamos a dar al seto, ya que eso nos va a influir en el manejo de los primeros años. A lo largo de los años que lleva este sistema funcionando, se empezó con una poda más bien de tronco cónica y ahora la tendencia es a una falsa palmeta. Se está generalizando ya la formación en falsa palmeta, con lo cual intentamos quitarle dominancia apical a la planta y fortalecer las ramificaciones laterales que van en el sentido de plantación, que van a facilitar la mecanización luego. Con este tipo de formación lo que tendremos que hacer son podas normalmente apicales, cortando en altura para fortalecer estas ramas laterales. Con ello pues también imagino que el grosor del tronco claro, y demás va asociado. Al restarle dominancia apical también se consigue un mayor engrosamiento del tronco y mayor ramificaciones en las partes bajas. Esto quedará unido a poder mecanizar. Claro, se pueden mecanizar las podas son mecánicas y por eso se emplean también tutores más bajos para poder intervenir con podas mecánicas, con maquinaria. Lo que se pretende es mecanizar totalmente el olivo y es una forma más que se está viendo que mejor funciona para poder mecanizarlo totalmente, porque sí que es cierto que desde el primer año se puede hacer mecánicamente todo. Y en cuanto a las podas que se dan estos 2 años, estas podas de formación, ¿qué nos recomiendas? Lo más importante como norma general sería no podar nunca más de 1/3 de la altura total que tenga el árbol, para no pararlo. Y luego dar podas para conseguir, que lo que queremos conseguir es unos 60 centímetros de tronco libre, que son las ramas que pueden molestar al paso de la maquinaria posteriormente. Entonces, esto lo vamos a conseguir progresivamente. Y en caso de que tengamos ya a partir de una altura de 40-50 centímetros, haya algunas ramas que vayan en el sentido de plantación, esas sí las podremos dejar porque son las que nos van a formar la falsa palmeta. Y eliminaríamos por debajo de 60 las que van al centro de la calle. Las posteriores podas van a depender, o la intensidad de las podas van a depender principalmente del tamaño de planta con el que hemos partido. Si partimos con planta pequeña de menos de 40, en ese caso tendremos un mínimo de 2 intervenciones en el primer año para progresivamente ir eliminando las ramificaciones laterales de la parte baja del tronco. Mientras que si partimos con plantas de más de 60, pues entonces ahí tendremos una poda un poquito más atrasada, un poquito más tardía y con menos intervenciones para llegar a esos 60 centímetros libres. Podríamos ahorrar una poda. Nos podríamos ahorrar un pase de poda con respecto a la planta pequeña. La anchura del seto la tenemos que manejar, que eso es lo que se maneja mecánicamente. Y bueno, en los primeros años lo vamos a ir cerrando mucho porque lo vamos a hacer entre 20-30 centímetros de ancho, lo que es el seto, y eso lo podemos ir abriendo. Un olivo con 8 o 10 años podemos tenerlo en 80 centímetros de seto que tengamos. Entre 80, 70 se puede tener una pared de seto bien. Cuando ponemos tutor de 2,20 m tenemos que emplear mano de obra para intentar hacer ese seto. Y en cuanto a estas podas, ¿cuándo se realizan en el tiempo? Bueno, va a ser muy variable, como es lógico, en función del desarrollo de la plantación y la época en la que se haya plantado y el tamaño, como hablábamos, de la planta. Pero lo normal será que las primeras podas se realicen entre 3 y 5 meses después de la plantación. Y después las siguientes podas pues se darán cada 3 o 5 meses también, un poco dependiendo de la evolución de la misma plantación. ¿Suele coincidir con alturas o con algún referente? La segunda poda lo normal es que ya cuando, por eso que hablamos del tercio, de no quitar más de 1/3 de la altura, pues lo normal es cuando tiene la planta 1,40 m, 1,5 m, dar esa segunda poda, para dejar libre ya los primeros 60 centímetros. Yo más o menos lo voy
lo voy escalonando. No todos los años es imprescindible hacerlo, depende de la vegetación que tenga el árbol, te lo dice, o el crecido que ha hecho ese año, pero más o menos lo vamos escalonando. Manual no hago, manual es detrás de la máquina, si hay que ir detrás con un serruchico o una motosierra pequeña, pues vamos, pero en plan de que vas andando, se ha quedado la rama muy pelada, entonces la quitamos. Planta el árbol normalmente de vivero suele venir entre entre 50 y 80 centímetros de altura y se pone un tutor que se deja fuera de la tierra sobre 80 centímetros, se ata el olivo a ese tutor y a raíz de ahí ya, conforme va creciendo, vamos haciéndole despuntes, bien mensualmente o trimestralmente, dependiendo del crecimiento que tengamos, pero le vamos haciendo despuntes que se van creando capas de vegetación sobre ese olivo. Se va formando el olivo solo. Vamos actuando sobre los cortes que vamos dando y vamos creando lo que es el seto, pero lo vamos creando mecánicamente. Entonces no necesitamos ya ni alambres, ni postes cabeceros, ni todo el tinglado que lleva el tener que poner cuando nosotros montamos un tutor de 2,20 metros, porque tenemos que sujetarlo, si no se nos cae al suelo. Entonces, de esa manera vamos creando ya el olivo desde abajo, desde pequeño, y lo vamos haciendo un seto, no necesitamos tenerlo que sujetar con alambres. ¿Alguna labor más que tú veas interesante o que sea importante en esta fase de formación que nos va a definir esa planta final? Sí, bueno, a partir de que la planta supere la altura del tutor, se podrían realizar despuntes mecánicos, facilitaríamos la formación de la palmeta y conseguiríamos un mayor desarrollo del árbol lateralmente. Esto se puede realizar, llegado el momento, varias veces, según el desarrollo de la planta y mínimo cuando la planta crezca de media a otros 50 centímetros, si fuera necesario por el desarrollo de la planta. Y luego también hay que tener en cuenta en esto que no todas las variedades responden igual a este despunte, es decir, hay variedades con poca dominancia apical como arbosana, que incluso puede llegar a ser contraproducente realizar esta labor. Hay veces que hay años que te dice el árbol el desarrollo vegetativo por arriba, recortamos por arriba, otro año ese desarrollo lo hace lateral, hacemos lateral. Podemos jugar lateral izquierdo, lateral derecho, por arriba. En conclusión, en estos 2 años debemos decidir el manejo y formación que vamos a seguir en nuestra explotación. Respecto a la colocación o no de espaldera, si no se coloca, hay que considerar el coste de tutores de mayor calibre y una mayor reposición de cañas a lo largo de los 2 primeros años y medio de la plantación. Hasta la primera recolección, con podas, despunte y atado, intentaremos conseguir una cosecha lo antes posible y lo más elevada, lo que se consigue normalmente a los 2 años, en caso de plantar en otoño, o a los 2 años y medio para plantaciones realizadas en primavera. Como media general, se puede conseguir entre 7.500 y 10.000 kilogramos por hectárea en la primera recolección, dependiendo de la fecha de plantación, tamaño de planta, cuidados, etc.